Cuando una psicóloga se traslada a un lugar remoto para tratar a un niño con capacidades inexplicables, donde la comunidad cree que está poseído por el diablo. Esto la sumergirá en sucesos de misterios sobrenaturales, una lucha contra las personas del pueblo, pero sobre todo dentro del trama podemos ver una guerra entre la ciencia y la religión. Hoy con el Resuminator, In the Fire. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! En 1899, Grace, una doctora en psicología, se encamina hacia Colombia por un caso muy particular, pues un niño llamado Martín es considerado el hijo de un demonio por la gente del pueblo. Isabel, la madre de este pequeño, es quien se había contactado con la profesional, quien pretende entender que este padecimiento tiene algún problema mental, y no como las personas lo definen. Cuando llega, se va directo al domicilio de Nicolás Márquez, padre del Luambrillo. Al conocer a la doctora, piensa que ya no podrá hacer nada, ya que en esas épocas ver a una mujer ejerciendo medicina no era muy normal. Nicolás menciona que no necesita una enfermera y que Antonio, un cura amigo de Márquez, la acompaña hacia la estación para que se regrese por donde vino. Grace, a modo de defenderse, dice atender a Martín a pesar de los prejuicios de su progenitor. Entonces este religioso comenta que la doctora debería de quedarse allí, puesto que el tren pasa una vez a la semana. Por tal, Nicolás acepta la petición. Luego de aquello conoce a Martín, quien siempre era encerrado con llave en su habitación. Esto, como lo dice el cura, por el bien de todos. La doctora se presenta, el niño pide leer un libro, pero antes la nena comenta realizar unas preguntas. Allí se entera que Isabel se había ido con San Pedro. Martín agrega ser quien la mató. ¿Qué? En eso nos muestran un flashback del lamentable suceso, donde el Luambrillo indirectamente eliminó a su madre siendo arrastrada por el caballo en el cual cabalgaba. Grace pregunta que por quién metido la culpabilidad en la cabeza de Martín. En respuesta, el cura Antonio dice que cuando el pequeño nació sucedieron cosas extrañas, como una plaga de cangrejos invadiendo la zona, haciendo referencia a un escrito de la Biblia. Es por esa razón que la gente de ese pueblo considera al niño como el anticristo o algo así. Obviamente la doctora piensa que todos son patrañas. Eso es un montón de patrañas. Más bien sería algo más mental. La mañana siguiente vemos a Márquez con su hijo jugando y al parecer fue desde hace mucho que su hijo le dirigió la palabra. Horas más tarde, Grace pide al Luambrillo llevarlo hacia la tumba de su madre. Antonio dice ser una mala idea, aún así el niño decide ir. Minutos después de llegar a ese lugar, conocemos al padre Gavira, quien era el cabecilla de considerar al niño un ser maligno. Este religioso afronta a Martín, quien asustado alza su mano ocasionando que el caballo de uno de los acompañantes se perturbe y a la par hiriendo al religioso, quien se retira confirmando sus sospechas ya mencionadas. Esa noche encuentran a Antonio fuertemente castigado por lo ocurrido en la tarde. Mientras Grace cura sus heridas, Nicolás habla del padre Gavira, el cual había llegado unos meses después del nacimiento de Martín. Supuestamente había hablado con Dios, quien le habría dicho que debe de exorcizar al niño. Por supuesto, Márquez se había negado a realizar el acto y desde entonces todo lo malo que sucede allí era culpa del Luambrillo. Después el padre Antonio menciona haber confesado en contra de Martín. La nena con eso sabe que este no es lugar para el niño. Informa esto a Nicolás, quien estaba quemando todo el ganado porque se había enfermado, así también los animales del resto del pueblo. Claro, él sabe que le echarán la culpa a su hijo por todo lo ocurrido. Los días continúan, las cosechas y alimentos estaban escaseando. Uno de los campesinos pide un poco de comida. Antonio comparte los insumos. Así también Martín, viendo la situación de los niños de Esteruco, les regala un poco de chocolate. Sin embargo, el padre de estos se molesta por las razones que ya sabemos. Luego Grace se entera de la hermana de Martín, quien había nacido sin vida. Nicolás había enterrado a la bebé por los alrededores escuchando las órdenes del padre Gavira, porque la niña no estaba bautizada. El Luambrillo, al escuchar los llantos de su madre, tuvo la idea de desenterrar a su hermana para llevarla junto a su progenitora. Márquez, viendo este acto, también empezó a creer que su hijo era el maligno, pero para la doctora este comportamiento sería el síndrome de Shaban, personas que tienen dificultades cognitivas graves, características que suelen aparecer en muchas otras personas del espectro autista, pero que además poseen un talento excepcional. Claro, tampoco debemos olvidar el acto realizado con su mano asustando al caballo como si el niño tuviera poderes mentales. Aún así, Grace comenta que siempre hay una explicación para todo. ¿Recuerdan que el niño compartió chocolate con los hijos del campesino? Pues al otro día habían fallecido.
La nena, a modo de hacer las paces con el cura Gavira, se encuentra con el traslado de los niños. El religioso sigue firme con su forma de pensar sobre Martín. Asimismo, alienta a la gente en poner en contra a la doctora, para acto siguiente capturarla y hacer que confiese a latigazos. En medio del castigo llega Marqués, salvando a la nena. A continuación, Martín dice a su padre que debe sacrificar 14 de sus ganados, pues por la plaga no sobrevivirán al invierno. Nicolás también sabe que debe hacer lo dicho por su hijo. Grace, a modo de saber más sobre el Wambrillo, presenta una imagen para generar algún recuerdo dentro de su mente. En primer lugar dice no ver ni madres, pero segundos después tiende a recordar a su madre para finalmente comprender las formas plasmadas en las hojas. La doctora, al tener respuesta, sabe que la sesión ha sido todo un éxito. De igual manera, el padre Antonio sabe que Grace está logrando algo positivo en el niño, haciendo referencia a Dios, como si él estuviera guiando a la doctora. Es más, desde hace tiempo, por fin había llovido. Esa misma noche, Martín comenta que el trigo crecerá en una parte de las tierras, al escuchar a su padre hablar sobre el tema. Después de dormir al niño, Nicolás y Grace tienden a agarrarse las manitas, para luego darse unas muchitas y acto siguiente hacer el snus. ¡Eso no me lo esperaba! La mañana siguiente, padre e hijo cultivan en sus tierras. Todo esto es observado por el campesino que perdió a sus hijos. En la noche, el pana mencionado había provocado un incendio con el fin de hacer lo que don Ramón no quiere que hagas. Así también termina atacando a Nicolás. Después Grace lo trata de detener, quien también es golpeada. Ahora va por Martín, pero justo cae una viga sobre este ruco, llevándolo directo con ya saben. En la escena nos hacen ver que Martín quizá tuvo mucho que ver en la acción, y si eso no fuera poco, alguien los había dejado encerrados, a fin de eliminar al Wambrillo, pero logran salir. Nicolás lleva el cuerpo del campesino hacia el pueblo y dejarlo frente a la iglesia, a modo de responsabilizar al padre Gavira, porque él era quien orquestaba a la gente de pensar que Martín era el maligno. Por otra parte, Grace, al ver la acción del Wambrillo durante el incendio, no sabe cómo comprender dicha escena. El padre Antonio realiza una especie de motivación poniendo el nombre de Dios enfrente. Por supuesto, la nena no piensa tal cual como el religioso. Más tarde, Martín comenta que su padre debería de sembrar en las tierras donde los cultivos sí pueden crecer, agregando también que debería informar esto a las personas del pueblo y así dejen de echar la culpa a él de todo lo malo que sucede en ese lugar. Grace interpreta esto como un acto de bondad, agregando que las personas tienen miedo a Martín por ser diferente a los demás. Igualmente dice que el campesino se buscó su destino al iniciar el incendio y terminar calcinado por sus propios actos. La venganza nunca es buena. Mientras tanto, Nicolás descubre que la gente había puesto sal en los cultivos realizados con su hijo. Sin saber cómo lidiar con la situación, sigue trabajando junto a Martín, a pesar de las futuras consecuencias. Grace también continúa con las sesiones, practicando un procedimiento psicológico donde el Wambrillo termina tomando el control de la nena. A ver, ¿qué pasó? Después de salir del trance, otro de los campesinos llega por ayuda, puesto que su esposa estaba muy enferma, resultando ser otra plaga más que se transmitía a través de los viejos. Por ende, queman todo para asegurarse de que no se transmita. Muchas personas más estaban yendo con San Pedro por esta enfermedad. Los de la comunidad pedían hacer algo al respecto. El padre Gavira, a modo de eliminar al maligno, prepara un ataque en el domicilio de Marqués, el cual había decidido enviar a su hijo hacia las Unites con la doctora. Martín no tenía ganas de abandonar el pueblo, comentando portarse bien y no hacer daño a nadie más. Grace comenta que nada es culpa de él y al lugar donde van estará mucho mejor. Cuando están a punto de partir, uno de los hombres de Marqués informa que el pueblo iracundo se acerca. Nicolás trata de defender a su hijo, pero la multitud era mucho más, los cuales logran entrar a la casa. Antonio aparece ayudando a salir a los mijos y a modo de sacrificarse da la cara a su colega el padre Gavira, quien luego de escuchar cosas incoherentes en contexto de poner a la ciencia por debajo de la religión, termina mandando con San Pedro al cura Antonio. Con eso continúan en la captura del niño. Los linchadores logran tener éxito. Ahora, cuando están a punto de sacrificar a los dos, aparece Nicolás, a quien la gente lo golpea sin piedad. Pero Martín, con su furia, activa sus poderes atacando a los del pueblo. Así también, cuando uno de ellos quiere quemar a Grace, termina él como la víctima. Por último, cuando el religioso trata de disparar al niño, es quien se autoliquida con su propia arma. Fin. Con todo lo sucedido, los tres se dirigen hacia la estación del tren. Nicolás queda allí con el objetivo de responsabilizarse por todos los hechos ocurridos anteriormente. Finalmente, la doctora y el pequeño toman rumbo hacia los Estados Unidos.
En cuanto a Martín, podemos decir que tiene un comienzo parecido a la película del prodigio, pero en otra situación obviamente. Al pequeño se le puede describir primero como un maligno, sin embargo al transcurrir la historia vemos que solo es un niño supuestamente incomprendido y la gente piensa que es un maligno, sobre todo por sus ojos de color azul. Claro, nos dan a entender que en esa época las personas sobreponen a la religión ante la ciencia, una rama incomprendida en ese entonces. Después de todo esto, al final vemos a Martín defendiendo a su padre, es decir, no era del todo malo, sino más bien algo así como un niño mutante, o más bien como una Matilda versión hombre. Y en lo personal, este film no es que sea tan bueno, pero ahí la pueden encontrar en alguna página web. Cabe recalcar que Amberina Heard actúa en esta cinta, y bueno, la verdad no sé cómo la gente la siga mirando después de lo ocurrido con el crack de cracks Johnny Depp. En todo caso, juzguen ustedes. Hasta la vista, baby.